Dios me lo bendiga. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pues algunas personas creen que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo es darse a conocer como una persona divina diferente al Padre. Y con eso quieren argumentar su creencia trinitaria. Pero ¿será esto cierto? Vamos a mirarlo por la palabra de Dios. Pues nuestro Señor Jesucristo dejó muy en claro cuál es su testimonio, además de otros testimonios que encontramos en la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios o analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que toda la Biblia habla de cuál es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo no es mostrarse como una persona divina diferente al Padre, sino mostrarse como el Salvador. Esto, como le digo, lo encontramos en toda la palabra de Dios, específicamente en el capítulo 11 de Juan, versículo 25 en adelante, donde nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta en la resurrección de Lázaro, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es verdaderamente el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Juan el Bautista también dio testimonio de él y dijo: no soy digno de desatar ni siquiera el calzado de sus pies. Pero tal vez el testimonio más claro que encontramos en la Biblia lo da el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículo 18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Cuando nosotros leemos en Primera de Juan capítulo 10, capítulo 5, versículo 10 al 12, entendemos cuál es este testimonio que da el Padre acerca del Hijo. Vamos a mirarlo, vamos a leerlo. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. Cuando nosotros miramos el testimonio tanto del Padre como del Hijo, es exactamente el mismo. Pues tanto el Padre como el Hijo dicen que en Cristo Jesús encontramos la vida eterna. Y mire que muchas personas no han logrado entender esto. Y es que es en nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos la vida eterna. Así que no necesitamos a ninguno más, absoluta y completamente a ninguno más. Y yo sé que muchos se preguntarán: ¿y entonces el Padre que está hablando y que encontramos en la Biblia y que miramos que es Dios, a Él no lo necesitamos? Y es que es aquí donde está la importancia de poder comprender verdaderamente las Escrituras. Pues resulta, pasa, acontece y sucede que el Padre, el único Dios todopoderoso, nos está salvando por medio de su Hijo. Pero ¿cómo nos está salvando? Pues con aquel o con aquello que envió del cielo. Y yo sé que muchos que creen en la supuesta Trinidad, al escuchar que yo estoy diciendo aquel que envió del cielo o aquello que envió del cielo, lo van a asociar con una persona divina igual al Padre. Pero ¿qué fue lo que verdaderamente el Padre envió? ¿A un Hijo eterno? ¿A un ser divino igual al Padre? No. Lo que Dios envió del cielo, o aquel o aquello que envió del cielo, fue el Verbo, es decir, la palabra de Dios.
Entonces la palabra de Dios tomó forma humana y se manifestó en carne. A ese ser humano, a ese hombre se le conoce como el Hijo de Dios, porque fue engendrado en María. Por lo tanto, se le conocerá o se le llamará Hijo de Dios. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 35. Es decir, que en un hombre encontramos la vida eterna. Por eso nuestro Señor Jesucristo es un hombre como usted o como yo, un ser humano, y a la vez es el mismo Dios Todopoderoso, porque como hombre, como ser humano, era una persona común y corriente, pero como Dios era el verbo o la palabra de Dios enviada del cielo a dar vida a todo aquel que la recibe. Esto no me lo estoy inventando yo, la verdad, esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a mirar en Isaías capítulo 55, versículo 3. Dice: inclinad vuestro oído y vengan a mí, oigan y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esto es lo que encontramos en Juan capítulo 5, versículo 24, donde dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, el que oye mi palabra. ¿Y de quién es esa palabra? Juan capítulo 17, versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Pero vuelvo y pregunto, ¿qué fue lo que envió? ¿Un hijo eterno? No. La palabra de Dios no lo especifica claramente. Vamos a mirar en Isaías capítulo 55, versículo 10 en adelante. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 10: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras le está diciendo: porque es la palabra del Padre que mora en mí la que hace todas las cosas. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 nos lo explica claramente. Dice así: en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra era en el principio con Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho existiera. Y en Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice explícitamente que esa palabra, ese verbo, fue hecha carne. Ahora, en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo, y esto también es muy importante analizarlo, fue tentado por Satanás en el desierto, y le dijo: Satanás, haga que estas piedras se conviertan en pan si usted es hijo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Cuando nosotros miramos, ¿a qué se refería eso? Y eso se refería al maná. O sea, cuando nosotros analizamos en la Biblia, esas mismas palabras aparecen referente al maná. Eso está en Deuteronomios capítulo 8, versículo 3 en adelante. Y para sorpresa nuestra, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era el verdadero pan que descendió del cielo. Y esto es tan literal que inclusive dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero también dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto lo encontramos en Juan capítulo 6, 51 al 56. Y resulta que muchos de los apóstoles y de las personas que lo seguían dijeron: uy, muy dura es esta palabra. Entonces los 12 apóstoles que estaban con él, digamos que se escandalizaron también, y nuestro Señor Jesucristo les dijo: ustedes también se quieren ir. Y entonces Él les reveló verdaderamente cuál es el propósito de haber dicho esto. Esto lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 63. Préstenme atención a esto porque esto es importante, pues ahí nuestro Señor Jesucristo nos aclara verdaderamente a qué se refería con decir que el que no come su carne y bebe su sangre no tendrá vida eterna. Así que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 63 dijo: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, ¿cuál es el verdadero alimento que descendió del cielo? ¿La carne o la sangre? No. ¿Un hijo eterno? No. La palabra de Dios, que es el alimento espiritual, y esa palabra de Dios estaba en Cristo Jesús. Y al igual que la lluvia cae en la tierra o en el mundo y da vida por donde pasa, así es la palabra de Dios, da vida por donde pasa o a aquel que la recibe. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que los trinitarios quieren demostrar su doctrina trinitaria con el texto de Juan capítulo 16, versículo 27 y 28, queriendo argumentar que aquí en este texto se puede demostrar que el Hijo Eterno salió del Padre como Hijo Eterno y vuelve al Padre como tal. Pero la realidad es muy distinta. Miremos el texto. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Cuando nosotros analizamos este texto referente a lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, nos damos cuenta fácilmente que lo que salió del Padre no es un Hijo eterno igual al Padre. Eso no tiene lógica. Lo que salió del Padre fue su palabra a dar vida, no un Hijo eterno, su palabra. Mire, nuestro Señor Jesucristo es el alimento, el verdadero maná del cielo, la vida, la luz de los hombres, el verbo o la palabra de Dios. Todo eso simboliza verdaderamente el verdadero alimento que sale de la boca de Dios. Entonces queda más que claro que cuando dice que salí del Padre, y pues lógico, las personas que se la pasan estudiando lo que les conviene o lo que se acerca a lo que ellos creen, pues van a vivir confundidos toda la vida.
Pero cuando interpretamos verdaderamente la palabra de Dios con un corazón sincero, nos damos cuenta de la realidad. Y la realidad es que no existe un hijo eterno. Existe el Hijo de Dios, que es un hombre o un ser humano, aquello que nació de María. Que ese hombre o ese ser humano tenía una trascendencia divina, pues es la palabra, el verbo del Padre, del único Dios verdadero, que fue enviado del cielo, la palabra o el verbo, a tomar forma humana, y por medio de esa manifestación o de ese hombre o de ese ser humano dar vida eterna a todo aquel que lo recibe. Yo creería que queda más que claro que la salvación o la vida eterna está en Cristo Jesús, y que ese es el verdadero testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Decir: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es lo mismo que ha dicho el Dios Todopoderoso, el único, el verdadero, el Padre, que dice que en el Hijo está la vida eterna. Y el que no cree esto le ha hecho a Dios mentiroso. Y las personas que no logran entender eso se la pasan buscando a un Dios Padre, a un Dios Espíritu Santo, porque el Dios que ellos dicen que es el Dios Hijo, que verdaderamente es el Hijo de Dios, que hay una diferencia garrafal e inmensa en eso, el Dios Hijo de ellos no es lo suficiente para encontrar la salvación y la vida eterna. Aunque toda la Biblia dice que en Cristo Jesús está la vida eterna. Así que el que tiene al Hijo de Dios, no al Dios Hijo, al Hijo de Dios, tiene vida eterna. Porque en el Hijo de Dios encontramos al Padre, el único Dios verdadero, al Hijo, el hombre o el ser humano, y al Espíritu Santo, que no es otra cosa más sino el verbo o la palabra de Dios. Así que el Hijo es el único y Dios, el único verdadero Dios y la vida eterna, el único verdadero Dios y la vida eterna, y no necesitamos a nadie más, porque en Él está toda la plenitud de la deidad. Así que necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos hacerlo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesucristo. Aleluya y gloria a Dios. Espero que este video les sirva para entender que la Trinidad no existe. Existe el único Dios verdadero, el Padre, que nos está dando salvación por medio de un hombre, el Hijo. Y dentro de ese Hijo, el Padre envió su palabra para que todo el que reciba al Hijo encuentre al Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Más claro no se puede. Dios los bendiga.